Hola, hola, muy buenas noches. Es día noche de sábado, el último día de julio, y vamos a tener la oportunidad de conversar con una joven directora uruguaya. Su nombre es Victoria Pena y ella es directora, su ópera prima es un documental muy bello que se llama Delia, que acaba de ser estrenada en la semana del documental en Doc Montevideo. Entonces, para los amigos y amigas de Uruguay, van a poder ver la película mañana en una repetición. Así es que ahí está Victoria, que tiene que unirse, pedir, solicitar entrar. A ver si Victoria nos puede incluir. Ella es una joven directora uruguaya, como les decía, que conocía a una familia desde hacía mucho tiempo, la familia de un preso político, y después de... ahí está. Y Delia se centra en la historia de la esposa de este preso político, de Jorge, que estuvo... Hola Victoria, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Ahí me Bien, escuchás? bien. Bien, perfecto. ¿Y tú a mí? Bien, perfecto. En Uruguay hay una hora más que en Chile. Te agradecemos este momento. Ahí se están empezando a venir algunos amigos y amigas. Estaba comentando que tú eres la directora, una joven directora del documental Delia, que se está exhibiendo en estos días en la semana del documental en Docs Montevideo, solo para territorio uruguayo. Aquí en Chile no hemos podido ver la película. Sin embargo, me pareció interesante conversar contigo, así como he conversado con otras directoras latinoamericanas, porque hay una búsqueda particular de visibilizar el rol, en este caso, de una mujer que estuvo 11 años sin su pareja, que fue un dirigente comunista en clandestinidad, estamos hablando en el Uruguay de los 70 en dictadura, y ella se tuvo que hacer cargo finalmente de criar a dos hijos, después llegaría el tercero cuando Jorge ya sale de la prisión. Cuéntanos cómo fue este proceso. Tú conocías a la familia, tú eres amiga del hijo menor de esta pareja. ¿Cómo se te ocurrió la posibilidad de documentar, de hacer un trabajo de no ficción con esta familia, y cómo fue variando tu búsqueda inicial hasta concentrarte particularmente en el personaje de la mujer, de ella, de Delia? La película arrancó como por un interés en contar la vida o cómo pasaron las familias fuera de la cárcel, ¿no? En este caso, la de Delia y sus dos hijos. Entonces, en un comienzo la película estaba centrada en ellos tres y hablaba un poco, a partir de, leíamos las cartas que se escribían con Jorge mientras Jorge estaba preso y hablábamos de lo que sentían o de lo que vivían mientras pasaban, ¿no? Todos esos años, cómo lo seguían, cómo digamos, cómo conformaban ese vínculo, ¿no? Con una persona lejos y ellos tres juntos en la casa. Entonces había como un montón de detalles, de cosas chiquitas que fueron, como que sean a la vida cotidiana de ellos tres, y la película arrancó con una motivación de hablar de eso, ¿no? De cómo era esa vida y sobre todo de cómo Delia mantuvo esa familia y cómo construyó la figura de Jorge también en la lejanía. Entonces ese Claro, puntapié porque... de esas, perdón. No, dale, dale, dale. Entonces ese puntapié de empezar a leer, digamos, lo que ellos se escribían, hizo que un día Delia me dijera, bueno, hay algo más, que también hay más, hay como un material más que yo nunca le mostré a nadie, tampoco los pude ordenar, ni, bueno, me cuesta un poco todo eso y me da los poemas que ella le escribía a él y a sus hijos en todos esos años, pero que nunca pudo compartirles bueno, por muchas razones. Entonces la película al final le encuentra como ese otro camino, ¿no? Hablar más de ella a partir de lo que fue sintiendo y en esos poemas se abre como otro universo, como otros miedos y otras soledades que quizás no están tan vinculadas a Jorge o a los hijos, muchas sí, pero sino de ella como mujer y
sus miedos hacia el futuro también. Según entiendo, la historia de Jorge Masarovich, un dirigente del Partido Comunista Uruguayo, que estuvo en clandestinidad y que fue apresado, fue preso político por 11 años, es bastante más conocida la historia de él, digamos. Pero ¿cuántas de ellas habrá? ¿Cuántas mujeres de presos políticos que han sido más bien invisibilizadas o olvidadas por la historia de las dictaduras latinoamericanas? ¿Tú pensaste también en todas esas otras mujeres que no han tenido un lugar en la historia, por así decirlo? Sí, sí, ese fue como uno de las cosas centrales, es cómo yo supe esta historia en toda mi infancia, en toda mi vida. Pensé en el lugar de Jorge, pensé en el lugar de los chiquilines y nunca se me ocurrió pensar en qué le pasó a ella, porque evidentemente era, nada, cuando empecé a, como a ir como sobre cositas más concretas, ¿no? De que habían pasado en esos 11 años, como que me cuestioné como mi propio pensamiento en todos estos años y fue, bueno, wow, eso es una historia que, y claro, es como hay algo que es entendible, que es hay una urgencia y hubo una urgencia y una denuncia a ciertas cosas que pasaron en la dictadura, donde era lógico que el discurso principal fuera hablar de lo que se pasó claramente dentro de la cárcel. Pero bueno, con el paso del tiempo y quizás con las nuevas generaciones, como nos permitimos como preguntarnos otras cosas también. Y también las mujeres estamos como en un contacto, o bueno, o muchas de nosotras estamos haciendo como un proceso de pensarnos a nosotras mismas y a las generaciones que nos dieron vida de alguna forma. Y si bien Delia no es mi madre ni mi abuela, es junto con pensarla a ella, también pienso a las mujeres de mi familia, a mis amigas, a las madres de mis amigos, a un montón de otras mujeres que pueden pasar situaciones como similares, ¿no? Quizás no tan patente como esta, pero hay una situación común, ¿no? Como de que a veces las mujeres nos ponemos más como en un segundo lado, somos soporte de, y nos cuesta también decir, bueno, esto es lo que sentimos, esto es lo que, como ponernos primeras en algún momento, ¿no? Mira, aquí ya están llegándote mensajes de Álvaro González, Pitoca, gran profesional y mejor persona, está despegada. Admiración por su laburo, gran profesional. Mira qué lindo ver ese tipo de comentarios. Pero volviendo a la historia de Delia, la verdad es que es muy sorprendente el gesto de generosidad que ella tiene, porque si bien te conoces de chica, tú eras amiga de su hijo menor, te entrega 300 cartas que se escribieron entre ella y Jorge durante 11 años. Es una muestra de confianza. ¿Por qué crees tú que ella realmente te hace ese honor, te entrega esas cartas? ¿Es porque creía que ahí no había nada realmente importante, tal vez porque pensaba que capaz que encuentres algo que te pueda interesar, pero el hecho en sí, yo no sé si ella tuvo conciencia de ese desapego enorme de al entregártelas a ti, de alguna manera, entregárnoslas a todos, porque gracias a eso tenemos acceso a una historia que es muy bella, conmovedora, también llena de dolor y de perseverancia, de 11 años de estar sola con la ausencia de Jorge. ¿Cómo fue el proceso de ella para entregarte esas cartas, crees tú? Creo que ella claramente bueno, me conoce desde muy chiquita, sabe lo que pienso, sabe quién soy, digamos. Y, y bueno, Santiago, su hijo menor, es como un amigo, pero muy, muy, muy amigo de toda la vida. O sea, es una persona como somos muy, muy cercanos. Y de alguna forma, todos los amigos de sus hijos siempre formaron parte de esa casa, mucho. Y ellos era como muy importante también por todo lo que vivieron. Cuando Jorge salió a la libertad, hay como una necesidad de que estemos presentes en ese lugar. Entonces también me conocía mucho, no era como como una madre que, que lo iba a buscar a la escuela y yo no sabía nada. Es como, nada, padres muy, muy presentes también. Entonces, creo que a ella lo que le gustó, le generó, eh, no sé si esta confianza, es que de toque se dio cuenta que yo la estaba mirando mucho a ella, ¿no? Los primeros días de rodaje, natural, ¿no? Delia habla muy poquito al principio, no habla casi nada y eran
como quizás el que más hablaba, el que más nos contaba era Jorge, ¿no? Y capaz que estábamos hablando 2, 3 horas y ella hacía como unos comentarios al pasar y eran con los que yo más me quedaba como prendida, ¿no? Y eran como cosas que ella podía decir que eran muy chiquitas o muy de sus dinámicas, de la escuela, de los partidos de fútbol, de cómo se generaban las dinámicas entre ellas tres. Y yo siempre seguía esas charlas, ¿no? Eran las que más entraba y le preguntaba y le preguntaba. Entonces creo que ella se dio cuenta de toque que a veces como un lugar más fácil para pasar por la memoria, que cuando vos tenés un documento de esa época, como que se activan cosas eh, mucho más fácil, porque el recuerdo y los 40 años como afectan claramente cómo se sienten y cómo se viven los recuerdos, pero el darme la oportunidad de leer cómo ella lo escribía en ese momento, creo que lo vio como algo que era irreproducible en una charla actualmente. Entonces, cuando me los dio, me dijo, bueno, acá como se pueden entender muchas cosas. Y como me vio tan interesada ahí, yo todos los días leía y leía las diferentes cocinas en las que viví en estos años y ella veía que todos esos papeles o que todos esos documentos tenían para mí un valor importantísimo y ahí creo que se hizo el clic como para que me dé el resto de las cosas, ¿no? Como los poemas, que eso sí era algo como mucho más interno. Yo creo que el clic más grande estuvo en darme los poemas, que era algo que no le mostró a nadie, porque de alguna forma las cartas eran como algo que se escribían, pero que todos sabían de su existencia y que todos habían leído mutuamente en algún momento, por lo menos. Pero esos cuadernos donde ella escribía para ellos, pero que nunca les pudo decir lo que había, ni se les pudo leer, se les pudo mostrar, creo que ese sí fue como el quiebre más grande en la confianza, donde yo sentí que ella estaba esperando que yo hiciera algo también con eso, porque yo no sabía de la existencia de esos cuadernos, sí de las cartas, porque también lo intuís, ¿no? Claro, o sea, sabemos cómo eran las comunicaciones en dictadura, sabemos que si las habían guardado iban a estar, pero todo eso que ella había de alguna forma escondido, no, yo no sabía de su existencia, ella me lo dio como con un gesto hermoso y nada, es como que abrió cancha a otra película, como que ahí empezó otra película diferente. Y es muy bonito como ella reconoce, no sé si en los poemas o en las mismas cartas, que en algún momento le mintió un poco a Jorge cuando le mandaba las cartas al penal, haciéndole creer que ella estaba mejor de lo que realmente estaba, para que él sintiera que ella estaba fuerte, para que él sintiera que ella no estaba tan sola. Entonces, además hizo un esfuerzo enorme por tratar de que el dolor de su marido, que seguramente fue torturado, que estuvo preso por 11 años, fuera menor al tratar de mostrarle que ella no estaba tan mal. Sí, es re lindo eso que decís, porque al principio la película iba mucho de eso. Es más, había como un intento de construir a dos Delias, ¿no? La Delia de las cartas y la Delia de los poemas. Y siempre pensamos mucho y como nos enroscábamos, ¿no? Con Euge, la productora, y con Maggie, la montajista, en pensar cómo diferenciar esas dos Delias y cómo armar una estética diferente para las cartas, que para los poemas, como que nos hipnotizó como esa especie de Delia que tuvo que construir para él. Pero bueno, al final todo eso quedó como un poquito de lado, las cartas no quedaron tan adentro de la película, son el puntapié inicial, pero después pasamos a otra cosa, pero sí que quedó algo de esas dos Delias que están ahí juntas. Y que una se deja conocer y la otra no, o esa construcción que a veces tenemos que hacer de nosotras mismas para el otro o para la otra, que nada, que nos necesita diferentes, entonces nos tenemos que construir diferentes y no demostrar lo que en verdad sentimos o en verdad nos pasa. Respecto de los silencios de Delia, ¿cuál es tu reflexión? Porque hay uno de los hijos que en algún momento al leer, no recuerdo si un poema o una carta, dice, siempre fue difícil hablar con mi madre. Siempre, o sea, nunca sabíamos bien lo que estaba pensando, lo que estaba sintiendo. ¿Cómo es el tema del silencio en la historia de Delia? Eh, yo, es raro lo que pasa porque los silencios están, y yo entiendo, es Gabriel el que dice eso,
y sí, el vínculo con él va un poco ahí, pero claro, yo conmigo no lo siento. Con el proceso de la peli, Delia fue una persona como muy como cristalina de toque, entonces los silencios los veo más como en la familia, no tanto hacia mí, pero, pero sí, creo que también son como constitutivos y a mí me gustaba mucho hablar de los silencios porque hablan de, como es algo como más universal de todas las familias, ¿no? Como a veces los vínculos más cercanos son los que, a los que menos les podemos contar cómo verdaderamente estamos, ¿no? Como a una, o a una madre, a una hermana, a un hermano que a veces no, nos cuesta más, ¿no? Como nos cuesta más mirarla, nos cuesta más como tener como un, decir lo que verdaderamente nos pasa, y eso me parecía alucinante porque Delia lo ponía en palabras y Gabriel también lo decía, entonces eso es muy difícil hablar con mi madre, ¿no? Y son personas que viven, que comparten, en ese momento Gabriel y Delia vivían juntos, entonces comparten las 24 horas y Delia también lo decía de Gabriel. Delia, cuando yo le dije, quiero leer con Gabriel las cosas, Delia me dijo, no sé si Gabriel va a querer, yo no creo que puedas hablar con Gaby. Y no, y pues Gaby, igual que con Delia, ves como que pude hablar y increíblemente, o sea que hay algo que es como en ese lazo, ¿no? Y que a mí me parecía importante como dar a, no sé si fue así o no, pero hay algo que quizás se estableció en esos 11 años, ¿no? La dificultad de poder hablar en esos 11 años quizás marcó a la familia de una forma donde el poder decir lo que se siente o poder mostrarse herido, mostrarse dolida, es más complicado porque se estableció una dinámica de silencio en unos años que era necesaria, porque si todos se mostraban tan rotos o tan partidos, no se podía seguir, pero bueno, ¿qué pasó después, no? Cómo quizás no se pudo como reestructurar para poder como sanar y empezar a hablar más las cosas, ¿no? Cuando el momento de silencio se terminó, cuando ya no había como una, una necesidad de esconder o una necesidad de como tengo que cuidar al otro, tengo que cuidar al otro, tengo que cuidar al otro, porque si no todo se cae, igual la lógica del silencio se mantuvo hasta ahora. Y eso era como una de las cosas que más me impactaba y que no se pudo romper después de esos 11 años de cárcel de Jorge, digamos. Sí, además hay probablemente un tema de género, o sea, de la clandestinidad, evidentemente, habría que pensar cómo era Delia antes de sufrir la persecución en dictadura en los 70, pero además pareciera que son las mujeres las que callan más, las que guardan más sus sentimientos en relación para no molestar, para no generar incomodidad en el resto de la familia y además tiene que haber sido muy complejo con una personalidad de un dirigente que además se mantiene activo, que es como un ícono de la resistencia. Él seguramente florece y brilla en cualquier meeting, en cualquier reunión y a ella casi no la ven. Sí, a nosotros nos pasó algo muy fuerte que durante la armada de la película había personas que nos decían que a Delia no la veían en los archivos, que lo veían solo a Jorge y Delia estaba siempre al lado, pero a veces no se la veía, era como algo que tuviera ella en nada y la tuvimos que marcar más fuerte. Pero sí es tal cual hubo durante el proceso de la película, hubo una charla muy linda que tuvimos que a mí me dejó como una sensación de tranquilidad grande, hará, no sé, 3 años. Me dijo Delia que por primera vez había estado en una asamblea y se animó a decir algo diferente a lo que pensaba, a hablar, porque evidentemente Delia también es una mujer comunista y es militante, viene de una familia ella propia del partido, y me dice, hace unos años me dice, bueno, y dije algo que no era lo que pensaba Jorge. Y la esposa de otro compañero la apoyó y me llamó como para contarme, para decirme, fue re lindo también, porque siento que nada, que estamos cambiando como muchas cosas. Y nada, y también eso de que decías de que sí, que quizás sus hijos, por ejemplo, no sé Jorge, ¿no? Pero que sí encontraron una posibilidad de resistencia más grande en esos 11 años, pero ella no hubo lugar a eso, ¿no? O sea, Daniel tuvo su espacio para irse, para escapar, para enojarse, y como quizás eran más niños o adolescentes, se les entendía más todo, Claro. como ese tipo
de cosas, pero Delia no podía moverse de ese espacio al cual, eh, nada, Cris- no estaba. sí. Cristian Andreoni dice, hermosa entrevista, una genia pitoca. Mira cómo te llegan saludos. Me gustaría que abordáramos, estamos conversando con Victoria Pena, ella es directora uruguaya de su ópera prima Delia, que se puede ver mañana en la Semana del Documental de video solo para territorio uruguayo. Nosotros estamos en Chile, pero me parece interesante poder abordar esta reflexión que tiene una perspectiva de género también, una reivindicación feminista contra la invisibilización de las mujeres en la historia reciente de nuestros países latinoamericanos. Me parece que además de las cartas, hay una cuestión que tiene que ver mucho con las propias mujeres históricamente en la literatura, los cuadernos o diarios de vida como un espacio de intimidad y de resistencia donde las mujeres pueden efectivamente poner por escrito aquello que sienten. ¿Cómo ves la imagen de estos cuadernos o diarios de vida como una forma de volcar ahí todo lo que en la vida cotidiana muchas no podían decir, no se atrevían? Y sí, me parece que es como tal cual, y un cuidado de esos cuadernos, Delia muchas veces me dijo como que era algo que nunca los leía, pero siempre los necesitaba cerca, ¿no? Como una cuestión de dónde están y de que cuando ella vivió en otros países se los llevó con ella, los trae, fue lo único que me dijo, y toca vos esto sí devolveme, cuidalos mucho, que para mí era una atención muy grande, tenerlos en mi casa era como, me daba como esta cosa. Y es re lindo, sí, eso de encontrar en un lugar que es como con una misma y esas hojas, algo y hacerlo perdurar, ¿no? Como la importancia de quiero poder esto, acordarme siempre de esto que he sentido, de esto que me está pasando ahora. Y es, y activa, no sé, muchas cosas, aunque quizás no se lean, no sé, el hecho de estar presente de tenerlo me parece como hermoso. Y sí es verdad eso, como que hay algo muy de los diarios que tenemos las mujeres, o de poder escribir o de poder, lo que no podemos decir, decírnoslo a nosotras mismas y quizás no solo con el pensamiento, sino dejarlo en algo material, ¿no? La materialidad del recuerdo y de poder mantenerlo de alguna forma en el tiempo. Un Sí, ejercicio tanto catártico, algo terapéutico también. O sea, si a Jorge en las propias cartas le decía que estaba bien cuando en realidad no lo estaba, es en los cuadernos o diario de vida donde puede decir realmente he sufrido tanto, me han pasado cosas tan duras que siento que tuviera 100 años. Es una de las mm, frases. Además tiene muy buena pluma. Los poemas son bellos, muy sencillos, pero muy bellos. sí, a mí también me gustan mucho. Es como esa sencillez, pero que va directo a como que conecta algo como muy profundo o muy claro, todo lo que, como lo dice. Y como los anhelos y las imágenes que tiene, ¿no? O esos espacios que no podía tener y cómo describe todo eso a lo cual no podía llegar, o lo que le generaba el viento, lo que le generaba el mar, la soledad. Bueno, hay algo como muy lindo que, como una que ella escribe, que a mí me toca mucho también, es como esa necesidad de soledad también, pero como una soledad que es la que ella quiere, no la impuesta por esa soledad de esos 11 años, sino una soledad más como de independencia, ¿no? Y de poder alejarse un tiempo sin tener como algunas, no sé si responsabilidades o cómo decirlo, pero hay como un momento, como una lucha por su espacio, ¿no? Y Es por su como el cuarto soledad como propio algo de muy ella, su espacio totalmente. propio, íntimo. ¿Y Sí. cómo fue la posibilidad de leer estos poemas con los integrantes de esta familia, Jorge y los hijos por separado? Muchos de ellos no tenían idea de que su mamá escribía eso y se enfrentaron ahí a la sorpresa de escuchar cuestiones a veces más dolorosas. Es un ejercicio difícil, es desnudarse para una cámara y sin Delia ahí, porque también podía haber estado la opción de que Delia le leyera a cada uno por separado, eh,
pero tú optaste por tú leerles las cartas o que ellos leyeran contigo o con la cámara y sin la figura de Delia. ¿Cómo fue esa decisión de llegar a eso? Sí, intuitiva, o sea, durante el proceso del documental, sí, como mucha gente dijo, pero los tenés que leer a los dos juntos, a los dos juntos. Y había algo que no, que sentía que se daba cuando yo estaba con ella de una forma, cuando yo estaba con ellos de otra. Y, y no sé, viendo la película creo que fue como acertado, no sé porque hay algo de lo que sucede en el después, que es en el momento que ellos se quedan sin que no hubo mucho diálogo, quizás, ¿viste? Es como Delia me preguntaba a mí qué habían dicho. Ella no se anima a preguntarles, ellos tampoco le. Entonces era como que, no sé, que ella también vio en mí algo como una herramienta, o no sé cómo explicarlo, pero o sea, hay poquitas escenas de eso, ¿no? Pero cada vez que leía uno de los hijos era, ¿y qué te dijo? Y que no, cómo no sé qué, que solo le dejamos una sola escena que fue con Daniel, pero obviamente después de cada lectura había ¿y qué pasó? ¿Y cuáles leyó? ¿Y cómo se sintió? Y todo así. Y ella nunca me pidió como para estar, ni para ver, ni tipo, a ver lo que filmaste. O sea, le encantaba cuando ella le mostraba cosas, pero no presionaba eso. Había como algo de una necesidad ya, como bueno, ok, que se enteren, pero no tenía una necesidad de estar ahí, creo yo, o de que, mm, no sé. Y bueno, y con Jorge fue así también, después se dio como, bueno, todo lo que se dio en la película, pero hubo algo como natural también de él me dijo, sí, sí, fíjate vos si podés. Ella también me lo hacía como me lo hacía sentir que era como algo más que yo tenía que hacer, pero no sé si tanto con ella. No sé, lo sentí así, fue como, no fue tan razonado. Tampoco lo intenté hacer de otra forma como para comparar y ver qué escenas funcionaban más para mí. Esas escenas eran re importantes y iban a dar una única vez y tenía que elegir. Iba a valer la primera, segura, ¿no? No sé, como refilmar la lectura de los poemas con Delia tampoco me parecía que fuera algo que fuera a sumar en la peli. No, además un momento tan íntimo que no es como para repetirlo como para la cámara, digamos, es la espontaneidad Mm, del momento, la intimidad, la emoción también que sí. surge especialmente en uno de los hijos. Y Delia en algún minuto te pidió que hubiera algunos aspectos que no abordaras porque seguramente en esos cuadernos, en esos diarios de vida y en esas 300 cartas había material a lo mejor bastante más sensible o cuestiones más Sí. delicadas o mucho más íntimas. ¿Hubo algo de eso que te pudo haber dicho, mira, este tema en realidad mejor no lo Nunca, veamos? Oh, qué nunca generoso, Delia me dijo nada. No, no, Delia es muy increíble. generoso. Nunca. Sí, yo hay cosas que decidimos no poner o ni siquiera leer, eran nada. Pero ella, nunca salió de ella. Yo creo que también ella me conoce, sabe que hay como lugares que igual fuimos bastante con cosas duras, pero había otras que quizás no eran, o estaban ahí, o sí las leyeron, los hijos sobre todo, pero no están en la película, no las ¿Y cuál dejamos. fue su reacción al ver la película, particularmente la de Delia? Le encantó, a Delia le encantó. Ella la vio antes de que la viera toda la familia, para mí era muy importante que ella estuviera contenta. Y estuvo buenísimo lo que pasó porque la primera versión de la película no tenía a Santiago, no tenía a su hijo más chiquito, digamos, al hijo que tuvieron después de la dictadura. Y ahí fue que ella me dijo, no, de ninguna manera que falte un hijo. Y ahí como que nos dimos un tiempo para repensar la estructura y cómo podía entrar Santiago en la película de una forma que fuera ahí que nos ayudara con otras cosas, ¿no? No solo que fuera el hijo post dictadura, que sí era importante, pero sino, bueno, cómo nos podía habilitar también otros temas que nos interesaban. Y Santiago entró de una forma hermosa, pero eso fue lo único que Delia me dijo, no, esto no, Pitoca, no puede no estar un hijo. Pero nunca cortó nada, no, no. Y bueno, y después de que Delia me dijo que estaba como feliz con la película, después hubo cambios y todos les fueron para mejor. Cuando la segunda vez fue para mejor y ahora
el otro día cuando hablamos que se estrenó la peli, la llamé de tarde y me dijo, no, la estoy viendo por segunda vez, ya es como, a ella le emociona mucho y le encanta. La historia podría haber sido contada como de muchas formas, ¿no? Pero yo entendí que esa era una forma que le hacía honor a ella y que le era fiel a lo que ella escribía y a veces ella le daba miedo que fuera un poco muy, como muy triste, ¿no? Como ella me hablaba de ese, como de esa sensación y era lo que me asustaba, que quizás le resultara demasiado triste porque ella tenía miedo que fuera muy triste, pero no, le, pero no, nunca me dijo, nunca me cortó nada. Es más profunda y emotiva que triste, diría yo. Logra remecer, porque Sí. junto a Delia uno piensa en tantas mujeres que seguramente vivieron lo mismo, y en ese sentido sería bonito que otras agrupaciones tal vez de mujeres o presas políticas o parejas de presos pudieran tener acceso a la película. Los que están allá en Montevideo y en Uruguay tienen la posibilidad de ver esta película hasta mañana en la semana del documental Docs Montevideo, así que aprovechen de revisar la historia. Hay unos materiales de archivo en plena dictadura, las marchas, que además a mí desde Chile también me hicieron mucho sentido respecto de unos cánticos, cuando dicen liberar, liberar a los presos por luchar, eso que se decía hace 40 años, en nuestro país, a propósito de la revuelta popular reciente de hace un par de años, donde hay varios presos políticos jóvenes, que se está viendo la posibilidad de indultarlos, pero que han tenido, han enfrentado prisiones preventivas largas. Bueno, ese cántico se escucha en estos días en Chile, entonces hay unas cuestiones ahí de memoria común o cómo se ponen, cómo están impregnadas en nuestros cuerpos, cuestiones como un cántico, una consigna, una reivindicación. Es muy bonito y también me hizo mucho sentido el material de archivo que tú muestras sobre todo al principio de la peli. El material de archivo es muy lindo porque una familia, que es la familia de Tuchman, yo no los conozco, pero filmaron de una forma muy casera todas las llegadas de los presos a sus casas, porque eran amigos de las familias. Casera me refiero, digamos, como muy íntima, ¿no? Como saliendo del esquema más como periodístico, sino estaban ahí en los abrazos enseguida, en las casas adentro, en las pequeñas conversaciones que se daban. Y eso material re largo que por suerte nos llegó, tuvimos como la suerte de, porque encontramos muy poquito que fuera como en esa energía de la película, ¿no? La película es como muy íntima y tampoco nos resultaba como del todo representativo usar como cosas de diarios o una lógica un poco más, no sé. Entonces este archivo fue como que calzó hermoso en la película y también nos permitía pensar eso, ¿no? Como esa cuestión de la mujer que está al costado, ¿no? Y que no se ve y que yo tampoco había pensado en ella y que qué pasa, ¿no? Con todas ellas que están ahí siempre y parece que no, nada, que eso, que no se ven. Bueno, eso fue justamente lo que me gustó de tu película, que reivindica esa posición de mujer muchas veces olvidada por la historia, que además se repite en nuestros países latinoamericanos, más allá de las historias específicas, pero me parece que hay que volver a pasar por el corazón, ¿no? Recordar, para que además no olvidemos todas las brutalidades que vivimos como países en los 70, el Plan Cóndor, que lamentablemente nos unió a varios países latinoamericanos con estrategias de exterminio brutales. Siempre hay que estar recordando, revisitando, reforzando los derechos humanos y particularmente reviviendo las historias de mujeres. Así es que te agradezco mucho este tiempo, Victoria. No, Eh, a vos, que allá gracias. en Montevideo y en Uruguay puedan verla mañana en la semana del documental. Tienen, justo las repusieron este fin de semana y espero que en Chile también se pueda ver. Pienso en un festival que te podría interesar, que es FEMCINE, que estaría ideal para que esa película pudiera verse aquí. Así es que ojalá que todo el público chileno también la pueda ver.
Así es que te agradezco muchísimo y espero que sigas trabajando no solo en dirección de fotografía, que es lo tuyo y lo que más te gusta, sino que también en historia de mujeres, porque esta marea verde latinoamericana tiene que seguir apoyándose, visibilizando a las que estuvieron antes, a las que estamos ahora y a las que vendrán, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Hay un montón de historias además para contar y estamos. Nada, ahora también en la semana del documental estuvo lleno de directoras, ¿no? Hablando de América Latina y increíbles también que están para ver este fin de. Justo ahora estaba viendo una argentina y es re lindo. Más de la mitad de las películas son de directoras mujeres este año y historias muy nuestras también. Así que eso. Buenísimo. Ya, pues un abrazo, muchas gracias, que estés muy bien, un gusto. A Chao, vos chao. igualmente. Chao, chao. Chao.